a dejar que uno de ustedes nos lleve en oración para encomendar esta clase en las manos del Señor. Por favor, uno de ustedes. Bendito Dios. Padre Celestial, una vez más en esta mañana, Sí, Señor. con gratitud en nuestros corazones, te damos gracias, Señor, por darnos el regalo de un nuevo día. No estaba garantizado que en esta mañana abriéramos nuestros ojos, pero si hoy estamos con vida, ha sido por tu amor y por tu grande misericordia. Te damos gracias en esta mañana por este estudio, Señor, que va a comenzar. Cada hermano, Señor, que ha podido entrar y participar de esta clase. Padre Celestial, te pedimos por tu siervo, el hermano Figueroa, que en esta mañana, una vez más, Señor, tú lo uses y que, Padre Celestial, tu palabra sea como esa espada de dos filos que penetre, Señor, Amén. en nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, poner en práctica lo que aprendemos y lo que oímos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Cristo, Padre, que tú uses este estudio. Lo necesitamos en esta mañana y apreciamos, Señor, cada estudio de cada sábado, porque es una ayuda a nuestra vida espiritual, Señor, y podemos compartir esta verdad con otros. Usa esta palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Queremos concluir hoy la segunda parte de el pentecostalismo y el bautismo del Espíritu Santo. Esta lección no es nueva para la mayoría de ustedes. No obstante, hay quienes necesitan un poquito de aclaración en relación a ciertos versículos en particular, ciertos versículos. Y más que todo, esto ocurre en 1 Corintios capítulo 14, donde tenemos situaciones que estaban ocurriendo en Corinto, y Pablo con esta carta trata estos problemas. Ya hemos dicho que Corintios era una de las iglesias más problemáticas que encontramos en el Antiguo Testamento. Recuerden que estamos tratando con una congregación que no es hebrea, es una congregación gentil, compuesta por diferentes naciones, cada uno con su idioma, con su lengua, y se reunían a tener servicios, y había cierto ambiente de confusión por causa de todas estas lenguas y estos idiomas que se hablaban sin tener consideración de lo que oían y no entendían. Este capítulo ha sido utilizado por aquellos que creen que hablar en lenguas extrañas es la evidencia de que una persona haya recibido el Espíritu Santo. Ya hemos dicho varias veces de que eso no es bíblico, por causa de que si fuera en cada ocasión que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, no se habló en lenguas. En algunas ocasiones sí, en otras no. Pero como se trata de decir que es una evidencia, cuando se dice que es una evidencia, quiere decir que en cada caso que se derramó el Espíritu Santo, debía de haberse hablado en lengua, porque es la evidencia. Pero eso no es lo que vemos en la Escritura. Vamos a comenzar de lleno, porque el tiempo se nos va rápidamente.
diciendo que en ninguna escritura somos exhortados a hablar en lenguas. Vamos a comenzar por ahí. No somos exhortados o amonestados a buscar el don de lenguas, porque existe el don de lenguas. Pero hablar en lenguas y el don de lenguas son dos cosas totalmente diferentes. Pero en ninguna escritura somos exhortados a que hablemos en lenguas. Estas cosas ocurrieron, como leemos nosotros en el Nuevo Testamento, en ocasiones donde hubo una necesidad muy grande de comunicación. Si hablar en lengua fuera la evidencia del Espíritu Santo, entonces hablar en lengua sería el más importante de los dones. Y en 1 Corintios 14:1 dice aquí seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Lo cual quiere decir que es más importante la predicación que el poder traducir o interpretar lenguas o hablar estos idiomas que se manifestaban en los momentos. Si la evidencia fuera hablar en lengua, pues entonces Pablo hubiera dicho, pero sobre todo que hablen en lengua, porque después de la conversión no hay una obra más importante que recibir el Espíritu Santo, ser lleno con el Espíritu Santo o ser bautizado con el Espíritu Santo. En el versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que los intérprete, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que el apóstol Pablo, hablando de esto, cancela las grandes manifestaciones, porque son grandes, donde se reúnen tantas personas y todo el mundo que está bajo esa influencia comienza a hablar en lengua. Yo no sé hasta dónde ustedes han visto las cosas que se hacen bajo ese espíritu, pero es verdaderamente escalofriantes lo que ocurre. Y nos dice la palabra que si alguno iba a hablar en lenguas, que orara a Dios para poder interpretar lo que estaba diciendo para que la iglesia recibiera edificación. Pablo dice que en 1 Corintios 13, que es un versículo que son, como yo diría, escogidos especialmente por los que enseñan esta creencia, que Pablo hablaba en lenguas angelicales. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Él dice en el versículo 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Lo cual él nos muestra aquí que hay un sí, si yo, no es que lo hiciera. Sabemos que Pablo, aunque movido por el Espíritu de Dios, un hombre verdaderamente usado por el Señor, pero él no era Dios ni Cristo. Así que él no tenía el conocimiento de todas las profecías, ni entendía todos los misterios,
ni toda la ciencia, ni tenía toda la fe para trasladar montes. Él nunca trasladó a un monte. Hay aquí un sí. Si yo hiciera esto y no tengo amor, entonces vengo a ser como metal que resuena. Así que él no dice, yo hablo en lenguas angelicales. Eso es muy importante que lo podamos aclarar. Si hablar en lenguas fuera la evidencia del Espíritu Santo, todos tendrían que hablar en lenguas para poder decir, yo tengo el Espíritu Santo. Y 1 Corintios, ahí mismo, el 12:28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don, los que tienen don, los que tienen don, no los que hablan en lengua, sino los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Son todos maestros? La respuesta es no. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Entonces, si hablar en lengua fuera la evidencia, tendríamos un sí ahí. Pero no es así. Ahora voy a decir algo que va a sorprender a algunos. En el día de Pentecostés, no todos hablaron en lengua. Porque dice, todos hablaron en lengua. No, no todos hablaron en lengua. Y yo creo que estos versículos hay que leerlos pausadamente. Muchas veces tenemos yo diría la predisposición a conocer un versículo porque ya lo hemos leído varias veces y saltamos a conclusiones. Así que vamos a chequear esto en Hechos 2, que es donde por primera vez esto se lleva a cabo. Cualquier pregunta que tenga que ver con esto, la pueden hacer en el momento. Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí está generalizando. Ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas. Esa palabra es importante. Otras lenguas. No dice ahí comenzaron a hablar en lenguas. No comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos hablaban, en este caso, el idioma que era el más conocido. En esos tiempos ellos no hablaban el hebreo puro, pero dice aquí, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas. La palabra esta, lenguas, significa en hebreo glos, G-L-O-S-S, y tiene un respaldo a entender de que se está refiriendo a un idioma. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. Así que no todos hablaron una chatarra religiosa. Según el Espíritu de Dios se movía sobre ellos. Ellos hablaban en otras lenguas o idiomas. Ahora vamos a ver, moraban entonces en Jerusalén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, si yo le hablo a ustedes en español, que es lo que estoy haciendo ahora, el que yo les hable en español no puede ser causa o no puede haber una razón por la que ustedes se sientan confundidos. Sin embargo, aquí dice que ellos estaban confusos porque no entendían. ¿Qué es lo que dicen? Porque lo estaban oyendo en su propio idioma. Ok, ellos se impactaron. No era una confusión de no entender. Era la confusión de cómo estas personas podían hablar sus idiomas. Algunos de ellos. Cuando no entendemos algo. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí no hay, ¿cómo se llama? Ese tipo de lenguaje que nadie entiende, que casi siempre es el mismo. Si usted pone atención y hay grabaciones hechas, va a ver que la mayoría de ellos repiten casi siempre lo mismo. Una cosa que es muy fácil, y estaba oyendo a un conocimiento de idiomas, y un hombre que tiene conocimiento de idiomas y demás, y esta ¿cómo yo diría? Esta obra que se lleva a cabo bajo un espíritu religioso, es muy fácil llevarlo a cabo porque hay una predisposición ya en la persona. Y dice aquí, y inclusive hay casos que yo he visto donde se les dice, repite esta palabra. O ve para la casa y repítela, y repítela, y repítela. Y entonces cuando vuelva otra vez, ya la persona le dice inclusive, suelta tu mandíbula. Todo esto es totalmente contrario a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos? O sea, la mayoría de los discípulos del Señor no eran de Jerusalén, ellos eran de Galilea, de un área, una zona no tan próspera ni tan famosa como lo era Jerusalén. Jerusalén tenía el templo, de Galilea venían los pescadores, las personas que tenían oficios que no eran tan alabados, pero ellos se dieron cuenta, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues, escuchen bien, cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Así que ellos oyeron y entendieron lo que los 120 estaban proclamando. Ahora vamos a lo que yo dije. Vamos a ver quiénes fueron. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea. ¿Qué quiere decir eso? Que allí habían, claramente, judíos de Judea. ¿Y qué hablaban ellos? Ellos hablaban el arameo. Entonces, si estos judíos oyeron el evangelio o la palabra en su idioma, quiere decir que algunos de ellos no hablaron en lengua, hablaron en el idioma que todos usaban allí, porque hasta los judíos
estaban presentes. Dije, nosotros estamos oyendo en nuestro idioma. So, ellos no hablaron en lengua, todos no hablaron en lengua. En Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí no hubo confusión, ahí no hubo un chichara, cháchara, chichachacha, chichachacha, que nadie entendió. Todos los que estuvieron presentes oyeron en sus propios idiomas las, dice aquí, las maravillas de Dios. El Pentecostés, como dijimos, no era o no es una fiesta cristiana, pero también no es pagana, pero era una fiesta que celebraban los judíos como la recogida de los frutos 50 días después de la llegada de la siega. Y dice aquí, más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Aquí tenemos una prueba de que si hubieran más señales de parte de Dios, esto no va a hacer que las personas crean y se conviertan. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estas personas que estaban aquí vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos estas maravillas de Dios. Sin embargo, ellos se burlaron. Siempre habrá quien no va a creer. Siempre habrá aquellos que no quieren aceptar la realidad del evangelio. Hermana Juanita, diga. Sí, hermano, en esta semana yo me motivé, usted motiva siempre, bueno, pues a leer un poco más la palabra y a profundizar. Gracias por eso. Yo estoy como fascinada, ¿no? Por el capítulo 16 del libro de San Juan, donde dice que si el Señor no se fuera, no vendría el Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta es esta. Una persona puede aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección, y aceptar que Él limpia todos sus pecados. Ahí, ¿no? Voy a dejarlo ahí. Cuando esa persona está completamente lavado, regenerado, cuando viene el Espíritu Santo a su vida, o una persona puede ser cristiana, aceptar la obra del Señor sin tener el Espíritu. No, no es posible, hermano. Déjeme decirle algo. Ajá. Sí. Ok, Cristo le dijo a los discípulos, cuando estaba hablando del Espíritu, de la venida del Espíritu de verdad, del Consolador, que la palabra correcta ahí es Paracleto, que significa, dice, otro Consolador, porque Jesús estaba en un cuerpo de carne, él se iba a ir, y entonces él dice otro Consolador, y entonces él dijo estas palabras, quien está con vosotros y estará en vosotros. Es imposible que un cristiano no tenga al Espíritu Santo con él, porque el Espíritu Santo es quien nos trae a ese punto de ser redarguido por nuestros pecados. Entonces, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros y el Padre nos atrae
que es en el momento que la persona se arrepiente. Cuando la persona se arrepiente, es lavado de todos los pecados cometidos. No queda uno. Todos los pecados cometidos son borrados, son echados en el mar del olvido, son separados de nosotros como el este del oeste, etcétera, etcétera. Ahora, el Espíritu Santo es dado después, cuando la persona necesita tratar con lo que ha heredado de sus padres, que es la tendencia, la raíz de la razón por la que se convirtió en un pecador de todas maneras. Porque todo hombre, cuando nace, y estoy incluyendo a la mujer también, termina siendo pecador. Y la pregunta es, ¿por qué? Dice, bueno, porque hay algo dentro que Pablo explica, que antes de que él conociera la ley, o sea, antes de que él conociera lo bueno y lo malo, el pecado estaba en él en una forma dormida. Pero el conocimiento del bien y del mal despierta esa simiente que él tenía. Y entonces, ¿qué hace él? Bueno, lo que hace él es pecar en una forma infantil, pero pecado al fin. ¿Por qué? Porque lo ha hecho con conocimiento. Y ya entonces ahí entra la proclama de Dios, tienes que arrepentirte. Ya. Es cuando el niño pasa de ser inocente a ser salvo. Hay una cosa que yo quiero aclarar. Ok, porque yo lo oí no hace mucho y quiero aclarar esto. Cuando nosotros nos convertimos a Dios y somos salvos, no volvemos a un estado de inocencia. La salvación no nos hace inocentes. Yo quiero aclarar mucho eso, porque hay un poco de, yo no sé, de confusión. Hay cosas que se dicen sin pensar. Nosotros nunca seremos inocentes, porque nosotros conocimos el pecado, practicamos el pecado, inocentes no, pero perdonados sí. Somos perdonados, somos justificados, pero inocentes no. No podemos volver a la edad de la inocencia. Y eso es muy importante porque a veces hay quienes lo dicen y hay quienes lo predican y no es así. No, porque ahora que estamos en Cristo ya somos inocentes. No, nosotros no somos inocentes. Lo que ya hemos sido perdonados de nuestras transgresiones. Ya Dios no nos culpa por nuestras transgresiones, porque están bajo la sangre del Señor Jesucristo. Y no seremos juzgados por ella porque ya el Señor nos perdonó y escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Quería aclarar ese punto, aunque no lo tenía aquí en mis notas, pero quería aclararlo. Ahora, volviendo a Hechos 2, en el versículo 8 y 11, nos dice, ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Así que todos entendieron lo que ellos decían. Ahora, entramos en un asunto o en una situación, mejor dicho, que estaba practicándose y llevándose a cabo en Corinto por causa... Corinto era un puerto, uno de los puertos más importantes de Asia. Y para aquellos que no lo saben, en Corinto hay un canal, como el canal de Panamá. En Corinto hay un canal. Nosotros lo vimos porque nosotros estuvimos ahí. Y eso hace que haya acceso al otro lado. Entonces, en Corinto, como era uno de los puertos más importantes en Asia Menor, muchos residentes, algunos
vivían por tiempos allí, otros se quedaron allí. En aquel tiempo no había los problemas que hay hoy de un pasaporte, de permiso de trabajo, de no puedes montarte en un bote porque tú no puedes manejar el bote todavía, una cantidad de situaciones y cosas. Por lo tanto, había confusión en la congregación. Había confusión porque los hermanos que venían de tantos países con tantas diferentes costumbres, muchos no se recataban de que ahora eran parte de otro país. Estoy hablando espiritualmente ahora. De otra nación, una nación santa. Y que en esta nación santa se deben hacer las cosas con decencia y con orden. Pero ellos, impulsivos por sus culturas, en los cultos, hablaban, se ponían de pie, daban sus opiniones, y esto después de un tiempo causó mucha confusión. Hubo una problemática allí en la congregación, que es la razón por la que Pablo dedica tanto tiempo a explicar este asunto de lengua. Ya pasamos la página de lo que es el don de lenguas a hablar en lenguas extrañas, que no tiene que ver nada con el don de lengua, pero sí con el don de interpretación. Ahora, en el capítulo 14, donde estamos nosotros, Hechos 14, vamos al versículo 31. No, estoy leyendo mal. Aquí estoy. 31. Ok. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Ok? O sea, en el culto, los cultos de entonces eran un poco diferentes a los nuestros. Y muchas veces cuando yo estoy orando, lo he llevado a Dios en oración y le digo, Señor, estamos lejos de hacer las cosas correctas, o estamos cerca, o las estamos haciendo cerca. Porque encontramos aquí que había una libertad para que hermanos pudieran, como dice aquí la palabra en el 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Claro, habían profetas o predicadores, y vamos hacia atrás con el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, un himno, tiene doctrina, una exhortación, quizás no conoce el idioma y lo que tiene es su idioma, su lengua. Otro tiene revelación, otro tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea 1 por 2, y a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Ahí está claramente presentado por el apóstol Pablo, para eliminar la confusión de todos querer hablar a la vez, todos querer hablar en sus propios idiomas a la vez, no importándole si otros entendían o no entendían. Tenemos que entender que aquí había cientos y cientos de hermanos que se reunían.
no hemos podido, yo no he podido encontrar, quizás algunos de ustedes, yo sé que algunos ya van a agarrar el celular y van a tratar de buscar dónde aparece, pero ¿dónde es que se reunían para tener a tantas personas? Ellos no tenían templos, vamos a comenzar por ahí. Ellos no tenían acceso a un estadio. Ellos no tenían acceso a un coliseo. Esto era al aire libre, o esto era en el patio de una casa de algunos de ellos que tenían una buena posición económica, no sabemos. Pero sí creemos de que la iglesia en Corinto pasaba de 1,000 o 2,000 creyentes. Y cuando usted reúne 1,000 o 2,000 creyentes en un lugar y no hay consideración o no hay visión para saber cuándo es que yo debo hablar y cuándo es que no debo hablar, se forma una confusión, porque todos quieren hablar, todos quieren decir, y esto estaba haciéndole un daño a los cultos, a los servicios que ellos tenían. Entonces, como algunos de ellos se levantaban y hablaban en su propio idioma, Pablo dice en el versículo 28, si no hay intérprete, calle. Si no hay alguien que esté interpretando lo que este hermano está diciendo, que calle. El hermano, ¿quién va a callar? El que está hablando en lengua. No lo digas si nadie te entiende. Porque en el caso de que lo hagas, el único que te va a entender es Dios. Y cuando tú estás hablando, tú no estás hablando para que Dios te oiga. Tú estás hablando para que otros te oigan porque estás exhortando. Dice, asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen, lo cual nos dice a nosotros que posiblemente cuando se exhortaba o se predicaba, lo hacía más de uno. Podían ser 2, podían ser 3, que tomaban turnos. Yo no sé lo largo que duraban estos servicios, pero recuerden que ellos no tenían una fecha específica o un horario específico para tener los servicios. Estas son cosas que yo veo que estaban ocurriendo aquí en Corinto. Y no quiere decir que esa es la manera que tenemos que hacerlo. Pero sí tenemos que hacerlo porque él hace énfasis en eso decentemente y con orden. Porque después lo vamos a leer donde dice, si alguien entra entre vosotros y ve que ustedes están hablando en lengua o en idiomas extraños, van a pensar que están locos porque no se entiende nada de lo que están diciendo. Ok, y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Aquí hay una evidencia de personas que tienen el Espíritu Santo. Porque hay que ser humilde para estar hablando y cuando otro le diga, hermano, ya la persona calle. Y se sienta. No dice, no, pero estamos en la iglesia de Dios, aquí hay libertad para poder hablar lo que uno quiere. No, Señor. Porque el Espíritu de Dios no es autor de confusión. ¿Sí? Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que aprendan y todos sean exhortados. Ok. Los predicadores no son los únicos que profetizan. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Por turno. Para que todos aprendan. Podemos aprender los unos de los otros. Nadie lo sabe todo. ¿Me están siguiendo? Y todos serán exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí voy yo a la parte práctica ahora, cuando en congregaciones
Dicen, ay hermano, yo tengo que levantarme porque no puedo quedarme sentado en el banco. Sí puedes quedarte sentado en el banco porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Porque si no testifico, exploto. Sería una buena idea. ¿Me están siguiendo, hermano? Okay. Hermano Alex, Sí. hermano Alex, yo tengo una pregunta. Usted sabe, mi papá era pastor pentecostal y yo me acuerdo cuando yo era niña que decían que tenía que haber, empezaban ahí a hablar en las lenguas, que ellos tenían también que tenía que haber un intérprete y ellos interpretaban. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué se basan ellos? Si eso es lo que están hablando ellos supuestamente son lenguas angelicales. De acuerdo a lo que yo he leído de parte de los que han estado en estos movimientos carismáticos y pentecostales, existe este espíritu que es un espíritu religioso que puede operar en personas que se abran. El que digan que están interpretando no quiere decir que estén realmente interpretando. Posiblemente están diciendo cosas que no tienen que ver una con la otra. Yo he hablado con pastores, uno que estuvo en mi casa, en nuestra casa, y era de la fe apostólica, donde las mujeres tienen que usar un velo y ellos interpretan sueños. Entonces parte de los cultos estaba en contar los sueños que tenían, y entonces el pastor les interpretaba los sueños. Y yo le pregunté, porque él estaba aquí en nuestra casa, yo le pregunté, ¿y usted podía interpretar esos sueños? Dice, yo inventaba historias. Yo inventaba historias. Si alguien venía y decía que estaba teniendo un sueño y que por la noche se vio que una fiera venía atrás de él, y entonces yo me subía en un árbol, y bueno, decía eso, qué susto yo tuve en el sueño. Entonces le decía, bueno, esa fiera es el diablo que quiere destruirte, pero te subiste al árbol, que el árbol es Cristo. Y entonces esto me lo dijo él a mí. Así que en estos círculos existen todo tipo de cosas. And remember the one about Doug, where they spoke in tongues and the person stood up and interpreted, it was in a foreign language. Sí. He had studied in college and they were cursing God. Hay un caso de un concuño mío, antes de ser pastor, trabajaba en un banco, y uno de los que trabajaban con él estaba envuelto en esas creencias, y entonces dice que esta persona se levantó y comenzó a hablar, porque el diablo también le puede dar a una persona, como pasa a un espiritista, como pasa a una persona que está envuelta con espíritus extraños, que la persona hable lo que se cree que es un idioma, pero él habló, sí, él habló, y entonces había alguien allí que oyó esto, que muy educada la persona, y le dijo, lo que él está diciendo ahí, él está maldiciendo a Dios con malas palabras. Entonces, una vez que el diablo toma control de una lengua, ese es el peligro que hay con estas creencias y estas religiones, que la persona no sabe lo que está diciendo. Porque tenemos aquí la persona que está hablando bajo un espíritu falso. Estamos hablando de la persona que está hablando en un idioma que es el de él, pero no se puede interpretar. Y hay una confusión, como yo dije anteriormente, entre lo que es el don de lenguas, que fue dado para propagar el evangelio en diferentes lugares donde
estos hermanos que no eran personas de universidad, que no eran personas muy educadas en lo que se llama una alta educación, pudieran llegar a las partes más lejanas de su tiempo y predicar el evangelio, cuando Cristo le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos no conocían los idiomas, pero Dios dio este don para que pudiera haber comunicación. Y también cuando lo hizo con los gentiles, esto ya yo lo dije en la clase anterior, para los judíos era importante que hubiera una señal que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo, que esto no era solamente para ellos. Y les dio la señal de poder hablar en idiomas porque estaban presentes judíos y gentiles, como en casa de Cornelio, por ejemplo. De acuerdo al versículo 8 y 11, todos entendieron lo que ellos decían. Otros dicen de que hablar en lengua es una evidencia para los salvados. 1 Corintios 10, 21 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Así que si usted pudiera hablar en lengua, no es una señal de que usted tiene el Espíritu de Dios. Porque dice que la señal es a los incrédulos. Porque los incrédulos van a oír en su propio idioma, si no hay interpretación, las maravillas de Cristo y van a ser salvos. La señal de las lenguas no es para los salvados, sino para los incrédulos judíos. Y digo eso porque hay quienes pueden decir, yo sé que yo tengo el Espíritu Santo porque yo hablo en lengua. Entonces, ¿tú crees que, o usted cree que el hablar en lengua es una señal para usted de que usted tiene el Espíritu Santo? No. Ahí lo dice claramente la Escritura. Entonces podemos llegar a esta conclusión. ¿Cómo podemos entender a 1 Corintios 14? Número 1, aparte del don de lenguas, muchos de ellos en sus propios idiomas o lenguas oraban, testificaban, produciendo confusión en la congregación. Versículo 2 y versículo 4. Era mandatorio y necesario que hubieran intérpretes. Versículos 4 al 12. Versículos 19 al 19. Estamos en 1 Corintios 14. Tenía que ser por turno, 2 o 3 como máximo. 26 y 28. Había una confusión entre ellos. Y Pablo trata de pararlo. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, personas que no conocen la doctrina, incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pues claramente, eso es lo que van a pensar. Y en el versículo 33 también, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Había descontrol. En el versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ayer, a través de mi iPad, yo estaba chequeando algunas cosas y vi un servicio, parte de un servicio. Hay que tener cuidado lo que usted ve. Y había supuestamente una mujer que dice que tenía el Espíritu Santo. Esta mujer lo que sabía era bailar muy bien. Porque bailaba, que eso era, yo no sé, y era una señora ya mayor. Aquello había que verlo. Y esta persona se fue contra la pared del templo
y habían 2 o 3 que estaban atrás de ella para controlarla, porque perdió el control, completamente perdió el control. Finalmente, como no pudo avanzar más porque le dio a la pared, se cayó en el piso y se retorcía en el piso como si fuera una serpiente. Y tuvieron que traer una sábana para cubrirlo. Porque eso es una cosa que se practica en muchos lugares, donde, especialmente cuando son mujeres que se caen en el piso y muestran partes de su cuerpo, ellos tienen frazadas y tienen sábanas que se las tiran por encima. Y ellos ven eso como algo normal, y el culto sigue andando y la mujer sigue retorciéndose en el piso. Ese no es el Espíritu de Dios. Eso no es lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Pero existe la realidad de que Pablo hablaba en lenguas más que ellos, porque dice en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba, de acuerdo a lo que se puede deducir, cerca de 8 idiomas, muchos idiomas. Entonces, él podía, lo que estaba diciendo es, gracias a Dios, yo puedo hablar muchos idiomas, pero yo prefiero hablar una palabra con sabiduría que hacer uso de mi educación y ponerme a hablar en otros idiomas que aunque yo los conozco, ustedes no los van a conocer. Volvemos al punto, porque Dios no es un autor de confusión. Ahora, el don del Espíritu, sabemos que es una realidad y es necesario que cada creyente que realmente tome esto, como decimos muchos, a pecho, con seriedad, no nos olvidemos de la exhortación del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, cuando él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Punto y coma. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esto hay que hacer énfasis. No basta con decirlo una vez. ¿Cuántos mensajes oímos en un año acerca de ser fieles, acerca de las bondades de Dios, de su misericordia, acerca del poder de la sangre de Jesucristo, acerca de que Dios no nos dejará, acerca de la grandeza del reino de Dios? Pero casi no hay énfasis en preocuparse por las ovejas si han recibido el don del Espíritu Santo o han sido bautizados con el Espíritu Santo, produciendo en ellos la santificación. Esto es una cosa que es de suma importancia, porque recuerden, cuando Pablo llega a Éfeso, la pregunta que hace al darse cuenta que ellos eran judíos también, les pregunta, ¿han sido ustedes llenos del Espíritu Santo? Esa es la pregunta primera que él hace, porque es imprescindible. El mensaje de la santificación o el bautismo del Espíritu Santo ha sido, ¿cómo decir esta palabra? Tiene que ver con negligente. Ha habido negligencia en tratar este tema. Se menciona, pero no se explica. Y si se explica mal. Yo me pregunto por qué cuesta tanto trabajo de que los pastores y los obreros y los maestros aún de escuela dominical rehuyan de este tema. Porque cuando lo presentan una vez, es como decir, ya yo me lavé las manos, no tengo que predicar esto otra vez por lo menos un año. No. Hay que seguir haciendo énfasis en esto. Hay que martillar y dar y volver, porque hay
diferentes ángulos, hay diferentes puntos. Mire, el bautismo del Espíritu Santo como la circuncisión. El Espíritu Santo como lo que nos sella, como lo que nos perfecciona. El mensaje del tabernáculo, el mensaje de Egipto a Canaán. Hay tantos puntos que se pueden traer. La perfección del corazón, ¿cuándo ocurre? Entonces, hay tantos temas. No es solamente decir necesitamos ser santificados. Hermano, hay que tener series. Esto lo digo en una forma de exhortación. Aquellos que están en posición de enseñar, de predicar, de exhortar, de ser maestros de escuela dominical, de adultos o de jóvenes. Hay que hablar de esto. La expiación llevada a cabo en Levíticos, que es un símbolo de cómo esto funciona, las dos aplicaciones de sangre. Entonces, solo así podremos tener la esperanza de tener una congregación llena del Espíritu Santo, una congregación santificada. Porque nos dice allí la palabra en Efesios 5, que Cristo derramó su sangre y se dio a sí mismo para santificarla. O sea, la puerta está abierta. La posibilidad está ahí. La cura está ahí para el yo. ¿Por qué hay tantos cristianos carnales? Porque no son santificados. ¿Por qué tantos se ofenden por cosas pequeñas? ¿Por qué hay tantos que cualquier cosa los hace olvidarse de quiénes son? Por la carnalidad, por el yo, por el egoísmo, la muerte del yo. Y yo creo que es una de las grandes necesidades que existen. Yo sigo creyendo, porque ya esto para mí es algo que está ya tan repetido. Yo creo que la gran necesidad que tenemos es la de un avivamiento por el cual yo sigo orando, clamando a Dios. Pero aparte de eso, el bautismo del Espíritu, el don del Espíritu Santo, es algo que definitivamente hay que hacer énfasis en esto, hacer énfasis. Darle una vez, darle 2 veces, darle 3 veces, darle todas las veces que sea, hasta que haya un quebrantamiento. Termino con esta escritura y voy a ir al Antiguo Testamento, Deuteronomio 13. Deuteronomio capítulo 13. Dice versículo 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. No, porque yo vi cosas grandes que pasaron. No importa, el diablo es un copiador. El diablo es imitador. Y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. No importa lo que haya hecho. Si ha caminado arriba del agua, si ha multiplicado 2 o 3 sándwiches, no sigas en pos de él. Porque te está diciendo que vamos a servir a dioses ajenos. 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. Yo me sorprendo. Yo creo que en algunos países no tienen este problema, pero aquí sí lo tenemos. Y yo me sorprendo oír de que hay, entre comillas, hermanos que se ponen a oír a estos programas de estos falsos profetas en TVN, en Enlace,
en muchas otras estaciones llamadas religiosas. Me sorprende de que si hemos encontrado la verdad, si hemos encontrado el mensaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, no tenemos por qué estar oyendo a falsos profetas. Recordemos lo que dice Apocalipsis: de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salieron espíritus a manera de grande. Hay espíritus falsos que salen de la boca de aquellos que no son enviados de Dios, y tenemos que tener cuidado, porque ya a usted no lo están forzando, ni le están poniendo una pistola aquí en la cabeza diciendo que usted lo oiga. Usted lo está haciendo a propósito, y eso, hay un peligro en eso. Dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él servís y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarse del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Dice: tal soñador será muerto. ¿Cómo usted lo mata? No ponga el radio más. No se ponga a estar viendo esos programas que proponen, porque son nidos de ranas malignas. Realmente lo puedo decir, estoy convencido de ellos. Así que hasta ahí llegamos en este punto. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién es? Hermana Fátima. Sí, solo quería leer en Primera de Corintios 14:14. Dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, Ajá. pero mi entendimiento queda sin frutos. Claro. Sin fruto. Ok. Si la persona está hablando en su idioma, el conocimiento que él tiene de su idioma queda sin fruto, porque las demás personas no lo oyen y no son ayudados, no son bendecidos. Por causa de eso es necesario un intérprete. ¿Me entiende, hermano? Porque él entiende. Amén. Él tiene el entendimiento, pero ese entendimiento que tiene queda sin fruto porque no lo entiende. Amén, amén. Así como, por ejemplo, yo no sé si hay aquí hermanos que hablan otros idiomas. Tenemos el inglés, el español, el francés, tenemos el cubaniche, tenemos de Brasil, tenemos el borricano, que es de Puerto Rico, tenemos el jayalano, que viene de Jayalía. Hay diferentes idiomas. Hay algunos que yo no entiendo ya. Hermano, esos son dialectos, no son idiomas. Son dialectos. ¿Cuántos tú hablas, hermano? No, yo nada más hablo el español de Miami. Lo que tú tienes es un dialecto también. Sí. Hermano Bet tiene la mano levantada. Sí, hermano, a ver. Saludos, hermano. Saludos. Bueno, aquí el audio está un poquito deficiente, pero bueno, he podido oír Ajá. todo.
Y bueno, hermano, respecto a usted, el tema del bautismo del Espíritu Santo y la santificación, usted tocó ese tema. Creo o quiero pensar de que no se habla de ese tema. Y Bueno, ya es yo lo posible que esté mencioné. cometiendo un error. De que hay un desconocimiento o voy a decirlo así, de un desconocimiento para hablar de ese tema, que no es un tema cualquiera, que es imprescindible para la iglesia. Sí lo es. Es como hablar, si se habla de la salvación y se habla de emulsificar la carne, la santidad, hay un temor o algún desconocimiento de que entonces no se trata como debe tratarse y de la manera, es decir, de tanto de la forma enfática que hay que hacer, es decir, enfatizar en eso, porque entonces sí luchamos por estar, por ser santo, por tener, vivir en santidad, por crucificar el yo, pero esa obra de gracia, si se desconoce, es como usted mencionó ese pasaje donde esos discípulos, esos creyentes no sabían qué cosa era el Espíritu Santo, si habían recibido el Espíritu Santo, dice, ni sabemos qué cosa es el Espíritu Santo. Sí. Y entonces me parece que se adolece, hermano, se adolece. No sé, no quiero ir más allá para no tocar sensibilidades, pero sí, me parece que hay de eso, mi hermano, hay de eso. Ok. Quizás yo no quiero profundizar, pero sí hay. Déjame terminar con estas palabras. En Lucas 24:49, Jesús le dijo a los apóstoles: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Una de las cosas que da el Espíritu Santo en su bautismo interno es poder. Cuando este tema no se predica, podemos tener prosperidad en números, podemos tener muchas cosas que pueden dar señales de vida, pero realmente los creyentes que están ahí no poseen poder, por lo tanto hay una debilidad. Hay una debilidad que estorba el verdadero crecimiento, y una de las formas en que lo vemos es que nuestro testimonio vocal carece de poder. Lo que decimos no lleva poder, no hay poder en la boca. Se dice, pero no hay poder, no hay unción. Entonces, cuando testificamos, cuando le hablamos a otros, es como que nada se ha dicho porque no hay poder. Entonces, sí, podemos alabar a Dios, podemos en ciertos momentos llenarnos de una euforia y bueno, podemos tener tantas cosas, regocijo y demás. Pero cuando estamos hablando de poder, una de las cosas que el Espíritu Santo quita es el temor. Porque tenemos poder. Hemos recibido poder. ¿Cómo fue que los discípulos pudieron hacer lo que ellos hicieron? Que no le temieron a las autoridades. Porque tenían poder. Muchos dicen, no, porque ese es el poder para vencer el pecado. No. El poder para vencer el pecado es cuando el Espíritu Santo limpia esa carnalidad, esa condición interna que traemos. El poder es para recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines o los confines de la tierra.
que es una de las cosas que si somos sinceros, y yo creo que el camino a la victoria es la sinceridad con nosotros mismos, la realidad, lo que nos lleve a Dios en oración, en lágrimas, y decir, Señor, ¿por qué estamos fallando? ¿Por qué no estamos llegando donde debemos llegar? Yo sé que hay lugares donde hay muchas, pero muchas dificultades, muchas dificultades. Cada país tiene sus problemas, sus situaciones. Nosotros estamos atravesando aquí ahora mismo por una situación que va a empeorar y nos estamos preparando para ello porque tenemos a la persecución al doblar la esquina. Si seguimos predicando ciertos temas que muchas veces quisiéramos esquivar, queremos ser muy, ¿cómo es? Sí, queremos ser muy diplomáticos, queremos caer bien, no queremos herir los sentimientos a nadie, queremos no ofender a nadie, Dios nos libre de ofender a alguien. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Bueno, nuestro poder, lo que pasa es como cuando a una gallina o a un ave se le corta un ala. Tiene las dos alas, pero no puede volar. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos poder. La iglesia necesita poder. Y mientras más nosotros lo entendamos, lo comprendamos, dejemos que esto se vuelva un peso en nuestro corazón y sepamos, aquellos que somos líderes, transmitir eso a los que nos están oyendo. Entonces vamos a poder ver ciertas cosas. Y ese es mi peso, de que podamos entender de que este es un tema que no es para tratarlo una vez. Ya yo he tratado este tema como 3 veces en los 2 años que llevamos, porque es importante. Lo he hecho de diferentes maneras, pero yendo al mismo tema. Esto no es opcional. Esto es algo que debemos tener. Y vuelvo a este punto y terminamos. Y miren, por favor, perdónenme que me fui más allá. Pero vuelvo a decir esto. Si predicamos tanto acerca de otros temas, ¿por qué este tema no se toca tanto? Y si se toca por arribita. Así que ahí terminamos. No va a haber clase el próximo sábado, porque si Dios lo permite estaremos en Cuba. El próximo sábado no va a haber clases. Así que oren por nosotros y por nuestro viaje, porque creemos que es de importancia. Padre Celestial, es por tu misericordia que estamos aquí. Es por tu misericordia que nos movemos y somos. A ti sea toda la honra y toda la gloria por haber dado a tu Hijo como propiciación por nuestras maldades, iniquidades, pecados. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias por la obra que Él hace y ha hecho, poder y proveyendo, Señor, consolación, dirección, entendimiento, inspiración a tus hijos. Que estas palabras, que estas clases, Señor, no se olviden, que no se esfumen, que puedan encontrar un buen terreno y puedan producir. Estos hermanos que están en esta clase, que han estado, Señor, sé con sus peticiones, su clamor delante de ti, que hasta ellos llegue el calor de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.